Ya. Bienvenido. ¿Cómo han estado, iglesia? De gloria en gloria, de victoria en victoria. Gloria a Dios. ¿Estamos bien, Marce? ¿Ya? Gloria al Señor. Los niños pueden ir al ministerio de niños. Bienvenidos, gloria a Dios. Bienvenido, iglesia. Antes de comenzar, tengo un anuncio que darles. Mi esposa me dijo, no te olvides decirles que no te estás afeitando porque estás en un charity. Así que por si acaso, ustedes saben, acá en noviembre hay un movimiento que se llama Movemba, que es acerca de recaudar fondos para la prevención del cáncer en varones. Entonces, todos los compañeros de mi trabajo se han inscrito y han inscrito al equipo, entonces todos tenemos que recaudar fondos y dentro de lo que challenge que tienes que hacer es dejarte crecer la barba, ¿no? Entonces, no es que estoy preparándome para Navidad, para Santa, sino que es parte del charity que tenemos que hacer. Pero ya después de noviembre me voy a arreglar mejor. ¿Está bien? Mi esposa me dice, no te olvides de decirles eso. Así que gloria a Dios. Bueno, estamos listos entonces, iglesia, para recibir la poderosa palabra de nuestro Dios. Estamos listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Entonces, como siempre, vamos a orar pidiéndole al Señor, a través de su Espíritu Santo, que sea hablando a nuestras vidas, conforme a la palabra que Él ya dispuso, conforme a las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Padre amado, te damos gracias. Gracias, bendito Dios Santo, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre amado, te damos porque tú, Señor, has abierto las puertas de este lugar para que estemos aquí el día de hoy, Señor. Padre, no es casualidad que hayamos venido. Tú, Señor, tu Espíritu Santo nos trajo a este lugar el día de hoy para que podamos venir a escuchar la palabra que tú ya dispusiste para nuestras vidas, Señor. Aquella palabra, Señor, que va a hablar a nuestros corazones conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Necesidades que tú conoces, Padre. Y tu palabra dice, Señor, que tú conoces nuestras necesidades aún antes que te las digamos. Y hoy, Señor, sabemos que a través de tu palabra tú vas a proveer en esa necesidad. Tú vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Desde ya disponemos nuestro corazón y lo abrimos, Señor, delante tuyo, Señor, para que tu palabra entre y penetre hasta lo más profundo, Señor, y sea removiendo lo que tenga que ser removido y poniendo lo que tengas que poner en nosotros, Señor, conforme, Señor, a lo que tú sabes que necesitamos y que vamos a necesitar, Señor, de acuerdo al camino que tú ya dispusiste para nosotros. Espíritu Santo, habla nuestras vidas, ayúdanos a tener entendimiento y discernimiento para recibir esta palabra, Señor, en nuestros corazones y que quede ahí, Señor, como una semilla plantada en buena tierra para que crezca, eche raíces y dé fruto y buen fruto y no sea robada por las aves del cielo, Señor. Padre, como siempre te entrego mi vida, Señor. No permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos, Señor, sino que toca mis labios con ese carbón encendido para que toda palabra que salga de mí sea conforme, Señor, a la palabra que tú ya entregaste a mí, palabra que tú pusiste en mi corazón. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, bendito Dios amado, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces vamos a iniciar y el día de hoy me gustaría que podamos ver lo que la palabra de Dios tiene para nosotros y para eso vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, versos del 1 al 14. Libro de Romanos, capítulo 8, versos del 1 al 14. Los que deseen una Biblia física, ahí atrás hay Biblias. Los que deseen seguirnos. Romanos capítulo 8, versos del 1 al 14. Amén. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Hermano Camilo, si puede, por favor, leernos la palabra. ¿No escuchan bien? Yo no. Un poquito más alto, ¿no? No. Por favor, Marce. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 14. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gracias, hermano Camilo. Entonces, vamos a ver, en la palabra que acabamos de leer, nos muestra dos tipos de escenario, ¿no? Un escenario de aquellos que viven en la carne y un escenario de aquellos que viven en el Espíritu. Ahora, ¿cómo se desarrolla el escenario de aquellos que viven en la carne? ¿Qué escenario tienen ellos alrededor o por delante de ellos? Dice que es un escenario de muerte, ¿no? Un escenario de muerte, ¿muerte a causa de qué? Del pecado, pecado que era condenado por la ley. Ley que aquel que vive en la carne no puede cumplir, porque cuando estamos en la carne somos débiles. Entonces, aquel escenario de aquel que vive en la carne es un escenario de muerte. Ahora, nos habla también del escenario de aquel que vive en el Espíritu. Pero cuando nosotros leemos lo que acabamos de leer y vemos, tenemos que darnos cuenta que la palabra Espíritu no está escrito en minúscula, está escrito en mayúscula. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A la persona del Espíritu Santo, a las personas de la Trinidad. Aquel Espíritu que Dios o que Cristo mandó para que habite en nosotros. Entonces dice que cuando nosotros vivimos en el Espíritu, o sea, a causa del Espíritu Santo que tenemos, que mora en nosotros, ¿cuál es el escenario que está alrededor de nosotros? Amén, un escenario de vida, un escenario completamente diferente al escenario de aquel que vive en la carne. Entonces dice que si nosotros nos movemos en ese escenario del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, o sea, un escenario en el que yo hago y obedezco lo que el Espíritu me dice, va a haber, dice que en mí, vida. ¿Por qué? Porque eso es agradable para Dios, porque lo que el Espíritu Santo va a poner en mí va a ser cosas que son agradables para Dios. ¿Amén? ¿Estamos recibiendo? Dice que ya no vamos a vivir nosotros porque ya no vamos a alimentar la carne, sino que vamos a alimentar el Espíritu. ¿Y qué es lo que nosotros estamos deseando, iglesia? ¿Deseamos alimentar el Espíritu o deseamos alimentar la carne? ¿Deseamos vivir en vida o deseamos vivir en muerte? Miren que aquí la palabra nos habla solo de dos escenarios. Recordemos que no existe un escenario intermedio. O estás en vida o estás en muerte. O estás en la carne o estás en el Espíritu. No hay un escenario en el que digan, no, bueno, de la mitad para la derecha estoy en la vida, en el Espíritu, y de la mitad para la izquierda estoy en la carne. No podemos. La palabra nos dice claramente que si nosotros nos movemos en la carne, dice que eso no es agradable para Dios. Tenemos que nosotros escoger la vida, y la vida está cuando nosotros escogemos vivir en el Espíritu. ¿Qué más nos dice? En los últimos versos dice, del 12 al 14, leámoslos de nuevo. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son
hijos de Dios. Entonces nos está diciendo que ya no somos deudores ¿a quién? A la carne. Dice que ya no somos deudores a la carne, que no le debemos nada. Y por lo tanto ya no debemos obedecerle. Ya no debemos caminar conforme a la carne. Ya no debemos comenzar a alimentar los deseos de la carne. Pero nos dice también que para que yo pueda morir aquellas obras de la carne, ¿qué es lo que tengo que hacer? Amén. Vivir en el Espíritu. ¿Qué es lo que me está diciendo ahí la palabra? La palabra me está explicando a mí, me está dando a entender de que en mí siempre va a haber una lucha. En mí siempre va a haber una lucha entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. En mí siempre o alrededor mío siempre se va a dar esa lucha entre situaciones que van a quererme llevar a vivir conforme a la carne y situaciones que van a querer llevarme a mí vivir conforme al espíritu. Y si yo quiero ser vencedor, si yo quiero vencer la carne, si yo quiero ya no caminar en la muerte, lo único que yo tengo que hacer para poder caminar en vida es obedecer al Espíritu Santo. Solo no voy a poder conseguirlo, pero por la gracia de Dios, Cristo Jesús nos mandó al Espíritu Santo y la palabra dice que si nosotros, ¿qué decía en el verso 14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu, ¿qué me está diciendo? Que no solamente tenemos que escuchar al Espíritu, sino que tenemos que obedecerle. ¿Y a quién les está hablando? ¿Quiénes tienen el Espíritu? Nosotros. Nos está hablando a nosotros, iglesia. No le está hablando al mundo, nos está hablando a nosotros como hijos de Dios. Muchas veces nos hemos simplemente quedado en que, escucho la palabra, conozco la palabra, leo la palabra. Pero ¿de qué sirve si no la estás poniendo por obra? ¿De qué sirve si es que no estás realmente obedeciendo lo que la palabra dice? Lo que el Señor nos está diciendo aquí es, si tú quieres agradarme a mí y vivir y no caminar en la muerte, no solamente escuches mi palabra, sino deja que el Espíritu Santo te guíe. ¿Qué significa guiar? Te lleve por el camino correcto. ¿Y por qué camino nos va a llevar el Espíritu Santo? Por el único camino que es Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos va a dar a nosotros ese discernimiento y ese entendimiento para poder entender que no todos los caminos conducen a Dios. Hay solamente un camino y es Cristo Jesús. El Espíritu Santo me va a mí a dar el entendimiento y la convicción de pecado. Me va a dar la convicción de pecado para yo entender que si Dios me dice que no lo haga, por algo me está diciendo y yo tengo que no hacerlo. Porque muchas veces, iglesia, tratamos de hacer lo que queremos, por más que la palabra nos dice que no lo hagamos. Y el Espíritu Santo está ahí. No lo hagas, pero ¿de qué vale si nosotros no lo obedecemos? Entonces, iglesia, lo que la palabra nos está llamando el día de hoy, nos está dando a entender, lo que Dios quiere que recibamos el día de hoy, es que el Espíritu Santo está ahí para recordarme, como Cristo Jesús dice, y el Espíritu les recordará todo lo que yo hice, para recordarnos lo que Cristo Jesús hizo, pero a la vez para guiarnos. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Obedecer. Y cuando nosotros obedecemos, dice que vamos a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a dar testimonio de la luz. Vamos a dar testimonio de la luz y no va a ser muchas veces necesario que le prediquemos con palabras a los demás, sino simplemente mostrarle lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros para que los demás puedan recibir el poder transformador de Cristo Jesús. Muchas veces, iglesia, nos hemos involucrado en querer aprender la palabra y es muy bueno, gloria a Dios, pero tenemos que ponerla por obra. Tenemos que empezar a obedecerla, tenemos que empezar a movernos conforme a la palabra de Dios nos manda, conforme a la palabra de Dios nos dice. Porque la única manera en que yo voy a eliminar los deseos de la carne es cuando comienzo a poner por obra la guianza del Espíritu Santo en mi vida. ¿Cuántas veces no hemos querido dejar tantas cosas y no hemos podido solos? ¿Cuántas veces no hemos luchado con nuestras fuerzas para dejar tantas cosas y al final nos hemos rendido? ¿Por qué?
Porque no estamos obedeciendo al Espíritu Santo. Porque dice la palabra que para yo enterrar esos deseos de la carne, tengo que empezar, dice, porque más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu Santo es la única manera en que yo voy a hacer morir las obras de la carne, no por mis fuerzas. Como dice la palabra, para que nadie se gloríe, para que nadie pues diga, no, yo lo hice. Tenemos que entender, iglesia, que es Dios quien hace la obra en nosotros. Y esa obra la hace a través del Espíritu Santo. Pero tenemos que obedecer lo que el Espíritu Santo nos habla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe lo que va a suceder después. El Espíritu Santo sabe lo que se está moviendo alrededor nuestro. El Espíritu Santo sabe lo que va a pasar. Él tiene toda la imagen completa. Y si nosotros le escuchamos a Él, vamos a tener, dice, vida. Y voy a ponerles un ejemplo gráfico para poder entender esto. Me gustaría que veamos un video y vamos a escuchar atentamente. 8407, ¿tiene a la vista el Airbus próximo a Santa Ruedas? Afirmativo. Detrás del Airbus, rueda posición mantiene 1-3 derecha detrás a la altura de kilo 3. Paso Airbus en final, ingrese posición mantiene detrás, desde kilo 3 a 8407. Correcto, 2530 metros de pista disponible. 8407. Y a kilo 6 a Avianca 005. Recibido, Avianca 4888, atento, pista libre, previa aproximación frustrada. Atento, Avianca 4888. Avianca 8407, prepare inmediato, el Airbus precedente sale por kilo 6. Y listo, Avianca 8407. Avianca 8407, 1-3 derecha, viento cruzado 040 grados 03 nudos, autorizado a despegar. Autorizado a despegar 1-3 derecha, Avianca 8407. Avianca 4888, pista 1-3 derecha, viento cruzado 040 grados 03 nudos, autorizado a aterrizar. Autorizado a aterrizar 1-3 derecha, Avianca 4888. Hemos escuchado, algunas cosas hemos entendido, otras no. ¿Qué cosa es lo que acabamos de ver, escuchar? Un procedimiento de aterrizaje. Es una comunicación entre los pilotos y la torre y el encargado de la torre de control. Ahora voy a explicarles lo que está sucediendo ahí. En ese tiempo, en ese momento, había un avión que quería despegar por la pista 1-3, como dice ahí. Pero a la vez habían dos aviones que ya estaban próximos a aterrizar en la misma pista. Había un avión de Avianca que estaba llegando y había otro avión de Avianca también que estaba un poco más atrás. Entonces, dice que el piloto número 1, que es el piloto que quiere despegar, le dice a la torre de control, le pide autorización para poder despegar. Entonces, antes de darle autorización, ¿qué es lo que hace la torre de control? El de la torre de control le dice ahí, antes de despegar, fíjate y mira que hay un avión que está por aterrizar. Entonces, comienza a darle como alerta, que esté alerta de su entorno. Dice, hay un avión que está por aterrizar, hay un avión que está por ahí, así que cuando salgas, sales y sales con todo. Ahora, después de decirle eso, al avión número 2, que es el primer avión que está por aterrizar, el de la torre de control le dice, acércate para aterrizar, la pista va a estar libre, pero dice, estate preparado para que hagas un aterrizaje, ¿cómo le dice? No, le dice, pues... una aproximación frustrada. ¿Qué significa la aproximación frustrada? Que el piloto, cuando esté aterrizando, esté listo y esté atento por si tiene que volver a levantar vuelo, por si el avión número 1 que está por despegar no salió a tiempo. Entonces le dice, acércate para aterrizar, la pista va a estar libre, pero estate atento por si acaso tengas que hacer una aproximación frustrada para que vuelvas a levantar vuelo. Y al avión número 3 le dice todo lo mismo y también le dice, mantente a tu distancia porque hay dos aviones todavía delante tuyo. Hay el avión 1 que va a despegar y el avión 2 que va a aterrizar delante tuyo. Entonces, los tres pilotos están atentos de todo lo que va a pasar alrededor, de todo lo que está pasando. Todavía no le dan la orden ni a uno para despegar ni a los otros para aterrizar, pero ya los puso atento de todo lo que está pasando. Después de eso le dice al piloto número 1 que ya puede despegar y le da algunas indicaciones que dice 1-3 derecha, viento cruzado, 40 grados, 3 nudos, o sea le dice todo lo que especificaciones que el piloto necesita para poder despegar. Lo mismo le dice al piloto 2. Ahora, ¿qué sucedió? La nave 1 despegó sin problemas, la nave 2 aterrizó sin problemas y la nave 3 aterrizó sin problemas. ¿Y por qué fue así? Amén.
porque obedecieron al de la torre de control. Imaginémonos, iglesia, si uno de estos pilotos hubiera dicho, no, pero yo tengo 40 años de piloto, yo tengo mucha experiencia, yo sé ya todo, me conozco todo este mecanismo, me conozco este aeropuerto de pie a cabeza, apago mi radio para no escuchar al de la torre de control. ¿Qué hubiera pasado en ese caso? Hubiera podido pasar un accidente, ¿no? ¿Por qué? Porque imaginemos al piloto ahí. Todos hemos visto, las ventanas no son muy grandes de la nave. No pueden ser muy grandes porque la presión arriba después la puede destruir. Tiene que ser una ventana de un tamaño no muy grande y tampoco muy pequeño, pero no le da una visibilidad completa de todo lo que está pasando a su alrededor. Él no tiene un conocimiento completo de todo lo que está pasando a su alrededor. Mas el hombre de la torre de control tiene los radares, ve todo el panorama, tiene comunicación con todos. Él sí sabe lo que se está moviendo alrededor, él sí sabe lo que está pasando alrededor y él sabe cómo guiarlos para que ellos puedan tanto despegar como aterrizar de manera segura. Pero si uno de ellos no hubiera obedecido, imaginémonos que el segundo avión, en vez de obedecerle, se hubiera ido de frente para aterrizar. Se hubiera chocado con el primero. Y después venía el tercero, y el tercero no hubiera encontrado pista, hubiera encontrado una pista, un accidente, y también se hubiera chocado. Al final, ¿qué hubiera pasado? Muerte. Y eso es lo que pasa, iglesia, muchas veces con nosotros. Nos creemos a veces que tenemos toda la experiencia de la palabra. Nos creemos que ya nos conocemos el Génesis hasta el Apocalipsis de revés a derecho, que podemos recitar todos los versículos. Y como creemos que tenemos tanta experiencia, apagamos la radio para no escuchar la voz del Espíritu Santo. Apagamos la radio para no escuchar al que tiene toda la visión completa. Apagamos la radio para no escuchar a aquel que inspiró a los hombres para que lo que esté aquí escrito llegue a nosotros. Y cuando nosotros apagamos esa radio, ¿cómo nos movemos? ¿Qué es lo que pasa, iglesia? Por eso no es conocer tanto a la palabra, es ponerla por obra. Es hacerle caso a la palabra, es movernos conforme a la palabra dice, conforme a lo que la palabra nos está diciendo a nosotros. El Espíritu Santo es aquel controlador aéreo que puede ver toda la imagen de lo que está sucediendo alrededor. Algunos decimos, pero yo sé que van a venir guerras, yo sé que va a venir rumores de guerra, yo sé que va a haber terremotos, yo sé que va a venir peces, yo sé que va a venir todo esto. Sí, estás informado de todo lo que va a pasar, pero ¿qué tienes que hacer en ese tiempo? ¿Qué es lo que el Espíritu quiere que tú hagas para que puedas despegar completamente de forma segura? No es solamente conocer el entorno. El controlador aéreo les hizo conocer su entorno, pero a la vez les dijo lo que tenían que hacer para que puedan despegar y aterrizar de forma segura. Lo mismo hace el Espíritu Santo en nosotros, iglesia. Nos dejó aquí toda la palabra de Dios para conocer nuestro entorno, conocer lo que se viene, conocer lo que vamos a pasar, conocer lo que vamos a enfrentar, pero a la vez Cristo Jesús nos dejó al Espíritu Santo para que en estos tiempos escuchemos su voz y nos movamos conforme a la guianza del Espíritu Santo para que podamos ya sea despegar o aterrizar de manera segura. Eso es lo que Dios quiere, iglesia, para nosotros, que escuchemos la voz del Espíritu, pero sobre todo que seamos obedientes a su guianza. Wow. ¿Estamos recibiendo, iglesia? El Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros oídos para escuchar su voz, pero a la vez tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser obedientes. Porque muchas veces estamos apurados, ¿no? Muchas veces. Imaginémonos cuántas veces no hemos estado en el aeropuerto y cuando ya estamos para subir suena, bueno, su vuelo ha sido retrasado 2 horas. Y wow, tenemos que esperar. Y quizás teníamos algo muy importante que hacer o vamos a perder otro vuelo. ¿Cómo subimos al avión? Frustrados, enojados. Subimos al avión y después estamos que queremos empujar a todos que se apuren, ¿no? Siéntense rápido, vámonos rápido, estamos así. Y ponemos presión, ¿no? Tratamos de poner presión para que ese avión pueda despegar lo más antes posible. Imaginémonos al piloto tener que ir con toda esa presión alrededor para que despegue rápido.
para que despegue sin pedir permiso. No le pidas permiso, vamos nomás, está todo libre. Y a veces actuamos así. La presión que hay alrededor nos hace actuar a nosotros de manera alocada. La presión que el mundo pone alrededor de nosotros nos hace a nosotros muchas veces tomar la decisión incorrecta. No somos capaces de soportarla. Pero ¿qué dice la palabra? Pero todas esas cosas las vamos a hacer morir cuando nosotros vivimos en el Espíritu. Cuando nosotros nos movemos en el Espíritu, no importa la presión que el mundo ponga alrededor de nosotros, no importa cuánto el mundo nos diga que quiere que despeguemos de una vez, nosotros vamos a esperar cuando el Espíritu Santo nos diga, ahora sí la pista está libre, puedes volar. Antes no. Porque puede haber cosas alrededor que todavía no están listas y preparadas para que nosotros tomemos el vuelo. El mundo presiona mucho, iglesia. El mundo está presionando a los niños, el mundo está presionando a la familia, el mundo está presionando a la iglesia. Y todo eso lo sabemos porque Dios nos los puso acá. Que nos dijo, ¿no? Que en estos tiempos vamos a ser perseguidos. Ya lo sabemos. Pero ¿qué tengo que hacer para resistir? ¿Qué tengo que hacer para no caer? Porque Jesucristo mismo nos dijo, nuestro Señor, de que el enemigo aún a los escogidos tratará de hacer caer. ¿Qué tengo que hacer para no caer? Ya lo sé, ya sé que el enemigo va a tratar, pero ¿qué tengo que hacer para no caer? Y la palabra nos está diciendo hoy día, obedece al Espíritu Santo. Obedece su voz, obedece su guianza para que tengas un vuelo seguro. Wow. El Espíritu Santo conoce todo, iglesia, lo que se mueve alrededor. Él conoce lo que está pasando y aún lo que va a pasar. Y si nosotros ponemos nuestra confianza en Él y dejamos que Él nos guíe, vamos a ver la victoria. Y vamos a ver un testimonio en la palabra. Vamos a ver un testimonio en la palabra de Dios. Dice que, un ratito, un poquito de agua. Amén. Dice que el rey de Siria se levantó contra el pueblo de Israel y comenzó a planear cómo atacarlo. Comenzó a planear con sus generales, imaginemos, juntó a sus generales, a su ejército y decir vamos a atacar este pueblo, y comenzó a idear sus planes, a poner sus maquetas, a poner todo, bueno, vamos a atacar por aquí, por allá, y ya tenía todo su plan hecho. El rey de Siria ya tenía todo su plan, sus generales estaban todos atentos, estaban todos de acuerdo con el plan y ya iban a ejecutar el plan para atacar al pueblo de Israel. ¿Y qué sucedió? Vamos a leerlo en la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso del 8 al 12. Segunda de Reyes, capítulo 6, versos del 8 al 12. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso del 8 al 12. Amén. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Qué estaba sucediendo? Dice que este rey planeaba algo y decía, bueno, vamos a atacar en tal y tal lugar. ¿Y qué sucedía en ese momento? Dice que cuando él planeaba y decía, vamos a estar en tal lugar, el profeta de Dios recibía la palabra de Dios, buscaba al rey de Israel y le decía, mira al rey de Israel, el ejército de Siria quiere atacarte y ellos van a estar en tal lugar, entonces no vayas a tal lugar, no pases por tal lugar. ¿Y qué hacía el rey de Israel?
obedecía. Dice que el rey de Israel obedecía, hacía tal como el profeta había dicho. ¿Y qué sucedía? Sus vidas eran guardadas. Sus vidas eran guardadas. Y dice que tanto así que el rey de Siria se enojó, porque creía que había un espía con ellos, que había alguien que estaba ahí escuchando todo lo que él decía y se lo llevaba después esa noticia al rey de Israel. Y sus siervos le dicen: no, señor, no somos ninguno de nosotros. Es el profeta de Dios que escucha hasta lo que tú hablas en tu cuarto más secreto. ¡Wow! ¿Y por qué obedecía el rey de Israel? Dice, con el fin de cuidarse. ¿Y no es lo que nosotros queremos hacer, iglesia? ¿No queremos cuidar nuestras vidas? ¿No queremos cuidar a nuestros hijos? ¿No queremos cuidar nuestro matrimonio? ¿No queremos cuidar la iglesia? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo el rey de Israel: escuchar y obedecer. Escuchar lo que el profeta decía y hacer lo que el profeta manda. Y en este caso, iglesia, nosotros tenemos que escuchar lo que el Espíritu Santo nos habla y obedecer lo que el Espíritu Santo nos dice. ¿Por qué? Porque así vamos a cuidarnos. No podemos cuidarnos solos, porque no sabemos lo que va a pasar, no sabemos lo que va a suceder, pero Dios sí lo sabe. ¿Cuántos de nosotros sabíamos que íbamos a vivir una pandemia? ¿Cuántos estuvimos preparados para esa pandemia? Pero Dios sí lo sabía, y Dios nos cuidó, y Dios nos guardó. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué va a suceder mañana? Por ahí las noticias dicen que la economía y todo esto, pero no sabemos lo que va a pasar. Pero si nosotros escuchamos la palabra de Dios y la obedecemos, fiel es Él para cumplir su palabra, dice. Él dijo y Él hará. Pero tenemos que obedecer la palabra de Dios, iglesia. Iglesia, el diablo está así como el rey de Siria, está planeando cómo atacar. El diablo está con sus secuaces buscándose cómo atacar la familia, cómo atacar los niños, cómo atacar la iglesia. El diablo está ahí preparándose para atacar a todo lo que la creación de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Más poderoso es el que está con nosotros que el que está con el mundo. Más poderoso es el que vive en nosotros, iglesia. ¿Y quién vive en nosotros? El Espíritu Santo. Pero su poder se va a demostrar cuando nosotros le obedezcamos, cuando nosotros hagamos, no solamente oído, sino que hagamos y pongamos por acción lo que Él nos está diciendo. Pero muchas veces no queremos escuchar, iglesia. Muchas veces no queremos escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice. O lo escuchamos pero no la obedecemos. La escuchamos pero queremos seguir nuestros propios caminos. Y cuando nosotros seguimos nuestros propios caminos y no obedecemos la voz del Espíritu Santo, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si el rey de Israel no lo hubiera obedecido? El ejército de Israel hubiera perecido. ¿Qué pasa si nosotros en nuestro hogar no escuchamos y obedecemos la voz del Espíritu? El enemigo está ahí. ¿Cómo está el enemigo? Dijo nuestro Señor Jesucristo. Como león rugiente buscando a quien devorar. Está como león rugiente, ya lo sé. Wow, conozco la palabra. Sí, el enemigo está como león rugiente. Sé la palabra. Pero ahora, ¿qué hago? ¿Corro? ¿Me escondo? ¿Qué hago? Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Tengo que someterme a Dios y el Espíritu Santo me va a dar a mí las fuerzas y me va a dar el entendimiento, el discernimiento para aprender a someterme a Dios. Y cuando yo obedezco a aquel león rugiente, no importa cuánto ruja, va a huir de mí porque obedecí la palabra. ¿Qué hizo Daniel? ¿Acaso Daniel negó a Dios? ¿Acaso Daniel negó su fe? Abrió las ventanas, se arrodilló delante de Dios y siguió orando. ¿Y qué hizo el león? Quizás le habrá rugido, quizás le habrá mostrado los dientes,
pero el ángel de Dios estaba ahí, cuidándolo de que no le hiciera nada. Ya sé lo que va a pasar. Daniel sabía lo que iba a pasar. Daniel sabía que si él seguía orando, lo que venía para él era meterlo al foso de los leones. Ya sé lo que va a pasar. Pero ¿qué tengo que hacer ahora? Yo estoy seguro que el Espíritu le dijo a Daniel, Daniel, sigue orando. Daniel, sigue clamando. Daniel, abre tus ventanas para que todos te vean. Y cuando Daniel obedece, sí pasó por los leones, pasó por el foso. Sí lo tuvo que hacer, como todos nosotros vamos a pasar por lo que la palabra dice. Pero vamos a salir victoriosos, iglesia. Vamos a salir en vida. Porque si alimentamos el Espíritu, nuestro escenario es de vida. ¡Wow! ¿No queremos eso? ¿No queremos eso para nuestras familias, para nuestros hijos? Muchas veces, al menos mi preocupación como padre es, ¿qué pasará con mis hijos cuando yo no esté? Pero si yo veo a mi hijo aquí sentado, si veo a mis hijos aquí sentados, si yo con mi esposa nos preocupamos en enseñarles la palabra y sobre todo les mostramos con mi esposa a obedecer la palabra, mi preocupación se va. Porque yo sé que no importa dónde estén ellos van a ser guiados por el mismo Espíritu que guió a mi esposa y a mí para guiarlos a ellos. Y ellos van a hacer lo que el Espíritu les dice. ¿No es eso, iglesia, lo que buscamos? ¿No queremos darle vida a nuestros hijos? Esa es la vida que ellos merecen. Una vida en el Espíritu Santo. Wow, ¿qué pasa si nosotros no escuchamos, iglesia? Va a haber muerte. Vamos a ver un testimonio. Vamos al libro de Números capítulo 22, verso 1 al 6. Números capítulo 22, versos del 1 al 6. Amén. Dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Vemos que el rey de Moab se sentía temeroso porque había visto que el pueblo de Israel estaba acampando cerca de ellos. Y dice que este rey había visto lo que el pueblo de Israel había hecho a los amorreos. Recordemos cuando Moisés manda a Josué a llevar a los más fuertes del campamento y pelear contra los amorreos, y Moisés se fue con Aarón y con Hur arriba a orar, y dice que cada vez que él levantaba los brazos, el pueblo de Israel vencía, y cuando sus brazos se bajaban, ahí estaba Aarón y Hur levantándose, y el pueblo destruyó a todos los amorreos. Dice que este rey había visto eso, había sido testigo de eso, entonces estaba en temor, porque él sabía que no tenía chances para poder vencer a este pueblo. Sabía que no tenía chances para vencer al pueblo de que estaba ahí delante de ellos, que era el pueblo de Israel. Pero dice que este rey sabía que si un profeta bendecía a alguien, este iba a ser bendito. Y si este profeta maldecía a alguien, este iba a ser maldito.
¿Por qué? Porque esa es la promesa que Dios le había dado a Abraham. Entonces él manda llamar a este profeta, manda llamar al profeta Balaam. ¿De quién era este profeta? Profeta de Dios. Entonces, cuando el rey manda llamarlo, ¿qué tuvo que haber dicho Balaam? ¿Cuál tuvo que haber sido su respuesta? Porque el rey lo que quería era que maldijera a Israel. Y ya Dios había dicho, si tú, aquel que bendice a Israel será bendito y aquel que lo maldijere será maldito. Pero ¿qué fue lo que respondió este profeta? Vamos a leerlo, número 22, 7 al 14. Dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Entonces dice que cuando los mensajeros del rey de Moab llegan donde este profeta, ¿cómo llegan? Dice que llegan con muchas dádivas. Llegan con muchas dádivas, o sea, con cosas de mucho valor. Y el profeta cuando escucha el pedido de estos varones, ¿qué es lo que hace? Dice, espérenme que voy a preguntarle a Dios. Pero si él conocía la palabra de Dios, si él era un profeta de Dios, si él sabía ya lo que Dios había ordenado y había mandado, si él sabía como profeta que Dios había sacado al pueblo de Egipto para bendecirlo, si él sabía que este pueblo era el pueblo de Dios, ¿qué hizo que este profeta se olvidara quizás de todo eso? O quizás pensara que tenía una chance para ver si Dios, al menos a él, le daba permiso para maldecirlos. Las dádivas. Y muchas veces es lo que sucede, iglesia. Muchas veces el mundo viene a nosotros con esas dádivas. El mundo viene a nosotros a mostrarnos esas riquezas del mundo para que nosotros comencemos a quizás hacer lo contrario a la palabra de Dios. Comencemos a movernos contrario a lo que Dios manda. Y nosotros en vez de pararnos firmes, en vez de decirle no, porque yo lo que busco es agradar a Dios y no al hombre, ¿qué hacemos? No está tan mal, ¿no? No está tan mal. Quizás esté bien. Espérame un ratito, voy a ver si Dios me responde, a ver qué es lo que me dice Dios. Pero si la palabra ya está ahí, iglesia, si la palabra ya está escrita, Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Pablo mismo decía, ¿a quién agrado yo? ¿Al hombre o a Cristo? Porque si agradara al hombre, verdaderamente no soy un siervo de Cristo. Y este profeta estaba tratando que agradar al hombre. Y buscaba que agradar al hombre, ¿cómo? Diciendo, voy a ver. ¿Ustedes creen que Dios iba a hacer una excepción con él? Si la palabra dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Dios dijo que iba a bendecir a su pueblo. Pero este profeta, quizás las dádivas eran tan buenas que no quiso rechazarlas, ¿no? Dijo, de repente, a ver, Dios por ahí me da algo no tan claro y ya por ahí me voy. Iglesia, tenemos que buscar que agradar a Dios y que obedecer a su palabra. Así el mundo venga con muchas dádivas. Así el mundo venga a ofrecernos tantas maravillas y riquezas. Lo que nosotros buscamos es cumplir la palabra de Dios. Lo que está aquí escrito, Dios nos lo dejó para que lo cumplamos. No para decirle, Señor, dame otra señal a ver si realmente quieres que haga esto. Dios ya lo dejó.
pero el Espíritu Santo tiene que estar en nosotros. Tenemos que oír su voz y tenemos que obedecerle para poder movernos conforme a lo que Dios nos manda. Recordemos que nos decía Romanos 8, 7, 8, lo que leímos al principio. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si buscamos que satisfacer los deseos de la carne, no vamos a agradar a Dios. Si buscamos que tomar las dádivas del mundo y aquellas dádivas nos manda a nosotros maldecir o ser contrarios a la palabra de Dios, no vamos a agradar a Dios. Dice que cuando estos siervos se van y le dicen al rey de Moab que Balaam no iba a venir, ¿qué es lo que hace el rey de Moab? Sí, seguimos, si sigue ahí, podemos seguirlo leyendo. A partir del 15, 22:15, dice, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balaam, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. O sea, seguía insistiendo. O sea, ya no solamente riquezas, ahora le dice, te voy a honrar. Vas a ser honrado, vas a ser muy famoso, vas a ser muy conocido. Todos los demás te van a admirar. Y todo lo que nos dijeres, nosotros lo vamos a hacer. O sea, vas a tener un montón de siervos. El rey seguía viniendo, insistiendo, y ya le venía más y más cosas y más cosas. ¿Por qué? Porque de un principio el profeta no puso un pare. De un principio el profeta no le mostró a ellos que realmente él estaba consciente de la palabra de Dios y estaba parado en la palabra de Dios. Él le mostró a ellos de que en él había una duda, de que él había algo que quizás podía cambiar. Y eso, iglesia, es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos, esto sí hago, esto no hago, esto sí, esto no, está habiendo duda. Y el mundo sabe eso, el mundo reconoce eso. El mundo sabe reconocer, el enemigo sabe reconocer y dice, ok, ya le encontré su punto débil. Ya le encontré lo que él está deseando. ¿Y cuál era el punto débil de este varón? Parece la honra. Porque vinieron y ahora le estaban ofreciendo honra, te vamos a honrar. Este varón quería ser conocido por él mismo, quería ser el famoso, cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros no es la gloria para nosotros, sino la gloria es para Dios. ¿Y cuántas veces, iglesia, muchos venden eso por gloria propia, para ser honrados ellos mismos, para que su propia persona sea honrada, y olvidan la palabra de Dios? Dejan que muchas cosas se hagan para que el mundo los honre, para que la iglesia los honre, y están desagradando a Dios. Iglesia, a quien tenemos que agradar es a Dios, y tenemos que ser firmes en la palabra. Cristo Jesús mismo nos dijo que nosotros tenemos que edificar sobre la roca para que no caigamos, no sobre la tierrita, no sobre la arena, sobre la roca, para estar firmes, porque muchos van a intentar venir a hacernos caer. Y este varón dice que cuando le vienen a decir eso, ¿cuál fue su respuesta? Verso 18, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no podré traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica y ni grande. O sea, él reconocía que no iba a poder hacerlo si es que Dios no se lo permitía. Reconocía que Dios se le había prohibido. Pero ¿qué le valió reconocerlo? Si después que fue, le dijo, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Voy a intentarlo nuevamente. Voy a intentar nuevamente preguntarle a Dios, a ver, de repente ayer estaba de mal humor y hoy día sí está de mejor humor. De repente hoy día sí está más dadivoso conmigo y me va a decir, sí, anda, maldícelos nomás. Y a veces estamos así, iglesia, ¿no? A veces estamos así nosotros.
queriendo hacer nuestra propia voluntad, queriendo hacer nuestros propios pensamientos y no obedeciendo a la palabra de Dios. Estamos como este profeta que no estuvo firme en la palabra de Dios, sino que pensaba que Dios iba a cambiar sus promesas solamente por él, para que él pueda recibir las dádivas y la honra, para que él pueda recibir como hombre lo que él deseaba como hombre. Iglesia, Dios nos pregunta en esta noche, ¿cuál es el mayor tesoro en tu vida? Porque la palabra dice que donde está tu tesoro, está tu corazón. Tu tesoro es los deseos de la carne, las dádivas del mundo, la honra del mundo, o obedecer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estás buscando, iglesia? ¿Qué es lo que estás deseando? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué pasó con este profeta? ¿Qué nos decía la palabra que hemos leído? El que se mueve en la carne, ¿cuál es su final? Muerte. ¿Qué le pasó a este profeta? Dice que este profeta se quedó ahí, porque al final fue. Al final Dios le dijo, bueno, si quieres, anda, pero vas a decir lo que yo te diga. Y dice que en el camino, él estaba sentado en su asna. Y en el camino, el ángel de Dios estaba al frente, pero él no lo podía ver. Estaba tan cegado por las dádivas, estaba tan cegado por la honra que iba a recibir. Seguro ya estaba pensando, wow, todo lo que me van a dar. Ya sus ojos brillaban seguro, que no podía ver el ángel de Dios ahí. Pero dice que su asna sí lo vio. Su asna vio al ángel de Dios y se hizo para un costado. Y él, como quería llegar rápido a recibir lo que el otro le había dicho, le comenzó a pegar al asna. Avanza. Y cuando el asna se mueve, el ángel de Dios también se mueve. Y el asna se queda parado. Y dice que llegó un momento en que el asna se arrinconó tanto contra una pared que le chancó el pie. Y este se molestó más con el asna. Tanto así, que le pegó tanto, que dice que Dios abrió la boca de esa asna y le hizo hablar. Y el asna le dijo, ¿acaso yo no te he servido siempre? ¿Acaso siempre no te he llevado de aquí para allá donde tú siempre has querido? ¿Por qué ahora me pegas? Y dice que este varón estaba tan cegado que no se dio cuenta que estaba hablando con un asna. No se dio cuenta que algo sobrenatural estaba pasando delante de él. No se dio cuenta que Dios le estaba dando una señal. Y cuando ahí abre sus ojos, ve al ángel de Dios. Y el ángel dice, yo estaba aquí para matarte. Iba a dejar viva tu asna. Valía más la vida del asna que de este varón. Iglesia, a veces estamos así cegados y Dios nos da señales y nos da señales, pero estamos tan cegados de alcanzar las dádivas del mundo, estamos tan cegados de alcanzar la honra del hombre que no reconocemos las señales. Y Dios nos está hablando, iglesia. En estos tiempos el diablo se está moviendo, pero Dios es más misericordioso. Reconozcamos las señales, iglesia. Las señales están ahí para que nosotros obedezcamos, para que nosotros nos movamos conforme a la palabra de Dios. Dice que este varón fue y no pudo maldecir a Israel. Dios no se lo permitió y no pudo maldecir. Cada vez que quería maldecir de su boca salían palabras de bendición y lo bendecía más que el rey. Dijo, pero oye, yo te mandé a maldecirlo. Y dice que se quedó a vivir ahí, con ellos, con los moabitas. Seguro para disfrutar sus riquezas, seguro para disfrutar su honra, para disfrutar lo que este pueblo les estaba dando a él, honra. ¿Y qué sucedió después? Vamos a leerlo, números 31, del 1 al 8. Números capítulo 31, versos del 1 al 8. Amén. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián.
1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Hur y Reba, 5 reyes de Madián. ¿También a quién? También a Balán, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Qué sucedió? Vino el juicio, iglesia. Vino el juicio y aquel profeta fue hallado culpable de muerte. Y no hubo ningún hombre que lo pudiera salvar. No hubo ninguno de aquellos que lo honraban, de aquellos que le servían, que pudiera hacer algo por él. Todos murieron juntamente con él. No hubo ninguna riqueza que lo pudiera salvar. No hubo nada ni nadie que pudiera evitar la sentencia que él ya tenía, que era la muerte. Y eso, iglesia, es el fin de aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Ese es el fin de aquellos que no desean ser guiados por la voz del Espíritu Santo. Ese es el fin de aquellos que buscan la honra del hombre o agradar al hombre antes que buscar que agradar a Dios. Iglesia, así como nadie pudo hacer nada por Balán, no hay hombre que pueda hacer nada por nosotros. Por eso nuestro Padre mandó a su Hijo. Por eso nuestro Padre mandó a Jesucristo. Por eso nuestro Padre lo mandó a Él. Porque cuando estemos en el juicio, la palabra dice, tenemos abogado en Cristo Jesús. Y no vamos a ser encontrados culpables. Nuestros pecados van a ser pasados por alto. Porque Cristo Jesús pagó con la muerte por nosotros. Aquella muerte, aquella sentencia de muerte que nosotros cargábamos por nuestros pecados, Cristo Jesús la pagó. Pero no hay hombre que pueda darnos esa salvación, iglesia. Solamente Cristo Jesús. Y para que nosotros caminemos conforme a Cristo Jesús, tenemos que obedecer la voz del Espíritu Santo. Por eso, iglesia, anhelemos vivir en el Espíritu, anhelemos vivir por el Espíritu. Y para eso seamos obedientes, obedientes a la palabra de Dios. No solo la leamos, no solo la escuchémosla, sino que obedezcamos a su palabra. Movámonos conforme a su palabra, que los demás vean en nosotros la luz de Cristo, que los demás vean en nosotros el cambio y la transformación que en mi vida hay, que los demás vean que ya no soy yo, mas Cristo vive en mí. Iglesia, queremos predicarle a muchos. Los tiempos se están acortando. Y muchos de nosotros, yo sé que queremos que nuestras familias sean salvas, que nuestros amados sean salvos. Mostrémosle el amor de Cristo, mostrémosle el amor de Dios a través de nuestras obras, porque esas obras es lo que el Espíritu Santo nos guía, lo que el Espíritu Santo pone en nosotros. Muchas cosas se están dando alrededor del mundo y muchas cosas más vendrán. La palabra nos lo alerta. Pero ¿qué tenemos que hacer? Escuchar al Espíritu Santo y obedecer. Así que preparémonos, iglesia. Preparémonos para lo que está pasando y para lo que va a venir. Y la única manera de prepararnos es comenzar a dejar, a morir a los deseos de la carne, alimentando el Espíritu. Porque los deseos de la carne es muerte, más los deseos del Espíritu es vida. Y Cristo Jesús, ¿a qué vino? ¿Y qué más? Y vida en abundancia. Así que, iglesia, ¿queremos despegar juntamente con Dios? ¿Queremos llegar seguros al destino, a aquellos lugares que Cristo ya preparó para nosotros junto al Padre? Escuchemos a la torre de control y obedezcámosle para poder despegar tranquilos. Todos vamos a despegar, vamos a ser arrebatados, iglesia.
pero tenemos que escuchar la voz del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios amado, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque hoy tú nos has hablado. Hoy tú nos has mostrado, Señor, cuáles son tus deseos, los deseos de tu corazón, Señor. Y los deseos de tu corazón es que nosotros seamos obedientes a tu palabra, obedientes a ti, Señor. Que no nos movamos conforme a nuestros deseos, que no nos movamos conforme, Señor, a nuestros pensamientos, Señor, sino que nos movamos conforme a la guianza de tu Espíritu, Señor. Porque cuando nos movemos conforme a la guianza de tu Espíritu, Señor, dice la palabra que Él nos va a llevar a ser hijos de Dios, Señor. Y queremos ser esos hijos obedientes, esos hijos, Señor, que dan testimonio del Padre, esos hijos que dan testimonio, Señor, del lugar, Señor, de la familia en donde crecieron y se criaron. Y nosotros queremos dar testimonio de ti, Señor. Padre bendito Dios amado, en el nombre de Jesús te pedimos en este día que a través de tu Espíritu nos ayude, Señor, a morir, Señor, a los deseos de la carne, a morir, Señor, bendito Dios, a todos esos deseos, y que pongas en nosotros, Señor, ese deseo ardiente, Señor, ese corazón, ese fuego en nosotros para poder alimentar el Espíritu, Señor, para movernos conforme al Espíritu, para ser obedientes a tu palabra, ser obedientes a lo que tú mandas, Señor, ser obedientes, Señor, a tus designios, Padre, para movernos conforme, Señor, a tu voluntad, Señor, Padre. Sabemos que el mundo va a venir, Señor, a mostrarnos muchas maravillas, va a venir a mostrarnos muchas dádivas, va a venir a ofrecernos, Señor, mucha honra, Padre, pero nosotros en este día, Señor, renunciamos a todo aquello que el mundo quiera poner, renunciamos, Señor, servir al mundo, Señor, porque ya no somos obedientes a la carne, Señor, renunciamos a todo eso. Y hoy, Señor Padre, nosotros nos ponemos y nos postramos delante de ti, nos postramos delante de ti. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo seas tú hablando en nuestras vidas cuáles son los deseos de tu corazón, para que podamos movernos en esos deseos, movernos en esa dirección, movernos en ese camino, Señor bendito Dios, para que cuando los demás nos vean a nosotros, vean tu luz en nosotros, y que los demás, Señor, te glorifiquen a ti, bendito Dios santo. Oh Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos en este día, Señor, que abras nuestros oídos espirituales para oír la voz de tu Espíritu, Señor. Tu palabra está ahí, Señor, para alertarnos de todo lo que va a pasar, y tu Espíritu Santo está ahí, Señor, para guiarnos en qué camino debemos movernos. Por eso en este día, Señor, te pedimos, guíanos, háblanos, Señor, a través de tu Espíritu, Señor. Tú conoces las situaciones que estamos pasando. Tu Espíritu Santo puedes verlo todo. Estás como ese controlador con ese radar viendo todo lo que se está moviendo alrededor. Tú sabes, Señor, todo lo que vamos a enfrentar. Sabes las tormentas que se vienen, sabes los vientos fuertes que nos van a golpear. Sabes todo, Señor. Por eso hoy ponemos todo en tus manos. Hoy, Señor, ponemos nuestra confianza en ti. Enséñanos a ser obedientes. Enséñanos a ser obedientes a tu palabra, Señor. Muchas veces, Señor, hemos buscado al Espíritu simplemente para querer hacer milagros. Pero el milagro más grande, Señor, es la transformación en mi vida. El milagro más grande, Señor, es cuando yo soy obediente, Señor, a tu palabra. Oh, Señor, bendito Dios, abre nuestro entendimiento. Padre, quita de nosotros todo pensamiento del mundo. Que no confiemos ni en nuestros propios conocimientos, Señor, sino que comencemos a confiar en ti, Señor, para cuidarnos como hacía el rey de Israel, para cuidar nuestra familia, para cuidar nuestros amados, para cuidar nuestros hijos, para cuidar nuestro matrimonio. ¿Cuántos, Padre, conocen tu palabra pero no han podido cuidar su matrimonio porque no fueron obedientes al Espíritu? ¿Cuántos conocen tu palabra, Señor, y sus hijos, Señor, bendito Dios, se alejaron porque no fueron obedientes al Espíritu? Hoy tú nos hablas, Señor, que no solamente no es conocer tu palabra, sino ser obedientes a ella. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Y para ser obedientes, Señor, tenemos que agradarte a ti. Y hoy estamos aquí, Señor, con nuestro corazón abierto, Señor, alabándote y adorándote, Señor, para que esta alabanza suba como olor agradable delante tuyo, Señor. Oh bendito Dios amado,
Ayúdanos. Muéstranos tu voluntad, Señor. Muéstranos, Señor, tu voluntad. Abre nuestros ojos para ver las señales y no seamos como este Balaam que habla con el asna y ni cuenta se daba, Señor. Que eras tú, Señor, bendito Dios, quien había puesto esa señal delante de él. Ayúdanos a no ser incrédulos, Señor, a tu palabra. Ayúdanos a poder movernos y ver, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Hoy lo tomamos para nuestras vidas. Hoy tomamos esta palabra para nuestras vidas, Señor. Y nos movemos en esa fe que solamente tú nos puedes dar. Hoy renunciamos, Señor, a todas esas cosas, Señor, que muchas veces hemos estado haciendo sabiendo que tu palabra, Señor, nos manda que no lo hagamos. Sabemos que tu palabra dice que somos templo del Espíritu y que tenemos que cuidar este templo, pero muchas veces no lo hemos estado cuidando, Señor. Muchas veces hemos estado poniendo en este templo, Señor, tantas cosas que son desagradables para ti. Pero hoy renunciamos a eso, Señor. Renunciamos a todo eso. Y hoy, Señor, reconstruimos este templo, Señor, juntamente contigo. Oh, bendito Dios, te damos gracias. Iglesia, deja que el Espíritu te siga ministrando, que el Espíritu te siga hablando. Pide al Espíritu Santo que te muestre todo aquello a lo cual aún no has renunciado, todo aquello que todavía está ahí en ti, y que Dios en este día te dice: quiero que lo saques, quiero que lo dejes ir. Hoy, sé obediente al Espíritu Santo, sé obediente a Él. Renuncia a todo eso, iglesia. Renunciemos a todo eso y dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a sepultar aquellos deseos de la carne. Solos no vamos a poder, con nuestras fuerzas no vamos a poder, pero el Espíritu Santo hoy está aquí para ayudarnos. Hoy está aquí el Espíritu Santo para fortalecernos. Sé obediente a Él. Sé obediente a aquella voz. Renuncia a todo aquello, iglesia. Renuncia a aquellas dádivas del mundo, aquella honra del mundo. En el juicio, iglesia, ni esas dádivas ni esa honra te van a salvar. Solamente Cristo Jesús. Solamente Él murió por ti y por mí. Solamente su sangre es la que nos limpia de pecado. Así que hoy, iglesia, renuncia a todo aquello. Deja que el Espíritu te ministre y te hable. Y cuando salgamos de aquí, iglesia, no te desconectes del Espíritu. Sigue con Él para que te guíe en los caminos que Él ya tiene para ti, para que te lleve a despegar en aquella fe, a despegar, y que puedas volar como las águilas, porque Él te ha dado las alas y te va a enseñar a utilizarlas. Deja que Él te ministre. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Sigue ahí orando, iglesia, sigue ahí orando. Y si esta palabra ha llegado a tu corazón y por primera vez has escuchado esta palabra, si por primera vez has recibido esta palabra en ti y hoy tu corazón ha saltado de alegría, de gozo, y algo en tu corazón te dice: yo quiero ser ese hijo de Dios, yo quiero empezar a vivir en el Espíritu, yo quiero empezar a tener una vida diferente. Si hoy tú quieres entregar tu vida a Cristo Jesús, para que aquel Espíritu Santo que Él nos prometió esté en tu vida y comience a guiarte, es muy sencillo. Simplemente tienes que repetir esta oración de fe juntamente con nosotros, pero que esa oración salga de lo más profundo de tu corazón, porque tienes que creerlo, que confesarlo. Y si por ahí quizás tú ya hiciste esta oración, pero por circunstancias de la vida te alejaste de Él, te alejaste de la voluntad de Dios, del camino de Dios, y hoy tú quieres regresar a Él,
Hoy tú quieres regresar y renovar el pacto con Él, aquel pacto que hiciste. También repite esta oración con nosotros. Así que ya sea que vas a recibir al Señor por primera vez o vas a renovar tu pacto para regresar a Él, ahí donde estás, cierra tus ojos y repite esta oración con nosotros. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias porque hoy reconozco que tú moriste por mí. Gracias porque hoy sé, Señor, bendito Dios, que soy pecador. Hoy yo sé, Señor, que he sido desobediente a ti, pero hoy tu palabra me dijo de que tú moriste por mí, de que tu sangre, Señor, lavó mis pecados y de que hoy, Señor, tú me harás tu hijo. Por eso yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo te recibo en mi vida para que seas tú, Señor, haciendo en mí los cambios y la transformación que tú deseas. Hoy yo te entrego mi vida, te entrego todo mi ser. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a caminar conforme a tu voluntad. Que me ayudes, Señor, a ser obediente a tu palabra y que me ayudes, Señor, a ser la luz en este mundo de tinieblas. Gracias te doy porque sé que no son con mis fuerzas. Eres tú, Señor. Son tus fuerzas y hoy las recibo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo y necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.